Bueno, hola a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Calarmeo de Madera. Hoy con Carlos Pagni. Carlos es periodista, es historiador, es columnista de opinión en el diario La Nación y en el canal de televisión La Nación Más. Y en 2023 escribiste, Carlos, tu primer libro, entiendo, El Nudo. ¿Por qué el conurbano moldea la política argentina? Bueno, arrancar agradeciéndote, Carlos, tu No, participación el en el... agradecido soy yo. Arranco, Carlos, por tu libro, Es una cita no del libro, pero de una entrevista que entiendo que diste y te leo la cita y te hago una pregunta en relación a esa cita, a ver si arrancamos por ahí. Vos decías, el conurbano es la manifestación de un modelo económico que no funciona hace 50 años y que comprenderlo es la primera condición para comenzar a avanzar. Hay que asumirlo, el conurbano es la expresión más clara del fracaso de la economía y de una forma de administrar los problemas que fracasó, digamos, ¿no? Y entonces lo que primero que quería preguntarte es cuál es ese modelo económico y por qué pensás que está agotado, que fracasó, o por qué fracasó una determinada forma de hacer política, digamos, ¿no? Bueno, es una pregunta que demanda una respuesta muy ambiciosa. Voy a tratar de ser sintético y al ser sintético voy a simplificar y probablemente a traicionar un poco la idea. Yo creo que el conurbano tal cual lo conocemos y la mayoría de los fenómenos que se generaron en el conurbano, que son fenómenos muy importantes desde el punto de vista político, eh, el conurbano ha sido muy creativo políticamente. Es de una gran creatividad política. Podemos hablar mucho de eso. En estas elecciones se está notando mucho eso, mucho. Pero para empezar a dar un ejemplo, el peronismo es un invento del conurbano. Surge con motivo este conurbano que conocemos de una crisis, que es la crisis del 30, la crisis del 29-30, que es una crisis muy traumática para la Argentina porque la Argentina queda desalojada de los mercados internacionales donde colocaba sus productos y debe más por necesidad que por un diseño ideológico, volcarse a un tipo de economía que es la de la sustitución de importaciones, muy basada en el consumo, en el mercado interno, da un modo de industrialización, eso produce un gran atractivo demográfico sobre el conurbano, digamos, gente que confluye ahí, también por la crisis de otras economías, como son las economías del algodón, del azúcar, del vino. Eso empieza a organizarse socialmente, da un fenómeno muy novedoso para toda América Latina, que es la creación de los sindicatos, fenómeno que después ve Perón, y se produce ahí una alianza entre el peronismo, entre Perón y los sindicatos, cuya significación no necesito aclarar. Y ese modelo, ya a Perón le ocurre, se queda sin dólares. Y Perón empieza a pensar, y no termina de pensarlo porque lo voltean en el camino, en atraer inversiones extranjeras para poder darle una salida a un modelo de industrialización que requería de industrias básicas para no depender tanto de la importación de insumos, etc. Perón empieza a pensarlo con el tema del petróleo. Los que lo voltean a Perón, y sobre todo el vocero más importante de impugnación a esa idea, que era Frondizi, giran y adoptan las ideas inconclusas de Perón. Y para resolver esa falta de dólares, el desarrollismo, que sería la segunda etapa de este modelo que nace en los 30, intenta traer y trae inversiones extranjeras para la siderurgia, para la petroquímica, para el petróleo. Ahora, ya a mediados de la década del 70, los historiadores ubican siempre fechar procesos es muy arbitrario, Arbitrario. pero en general ubican en el Rodrigazo, que es el primer momento en que la Argentina tiene más de 100% de inflación,
el momento simbólico, digamos, o el hito que manifiesta o que avisa de que había un problema. Problema del que hoy se está hablando mucho y que lo ha puesto sobre la mesa Cristina Kirchner, que es el de la restricción externa. Es decir, la Argentina, para mantener el nivel de vida que pretende mantener, sobre todo sus sectores medios, necesita generar más dólares. Necesita una economía más competitiva, que genere más dólares, de tal manera de no depender del endeudamiento financiero. Ahora, esto el que mejor lo plantea es Pablo Kerchunov, que lidera toda una corriente de ideas muy ligadas a esto, donde hay muchas figuras. El problema es que para generar esa economía más competitiva deberíamos tener un tipo de cambio que probablemente nos hace perder las elecciones. Juan Carlos Torres dice, en la Argentina hay un impulso igualitario por el cual la sociedad argentina culturalmente quiere vivir con un determinado nivel de vida para el que no genera los recursos. Sí. Entonces habría una contradicción, que hoy está muy estudiada en todo Occidente, entre el impulso democrático, igualitario, y el mercado, la generación de riqueza. ¿Qué papel le asignás al endeudamiento externo en dólares de la dictadura, al endeudamiento externo? Hemos discutido mucho estos años, particularmente del gobierno de Cambiemos, digamos, ¿no? Hay un gran debate en torno a eso, que es un endeudamiento externo en moneda extranjera justamente, y como vos decís, en una sociedad que tiene a la restricción externa y a la falta de dólares como uno de sus principales problemas, ¿te parece? Es un síntoma y una estrategia. Una estrategia porque... Donde se combina lo ideológico y la necesidad al mismo tiempo, ¿no? Digamos, en el caso de Cambiemos, yo recuerdo que Duhovne, no era ministro todavía, trabajaba conmigo en el programa de televisión, dijo algo que se lo recuerdan después sistemáticamente. Él lo decía como una crítica, pero se lo recuerdan como un elogio. Y también, desde el punto de vista de Cristina, es un elogio. Duhovne dice, la gran virtud de Cristina es que no se endeudó. Él lo que está diciendo desde su plataforma ideológica de un ultraliberal, que es el gran defecto de Cristina, es que nos mantuvo tan aislados que ese aislamiento, que tuvo efectos negativos en muchos planos, tuvo una ventaja, que es que no tomó deuda. Y al no tomar deuda le permitió al gobierno de Cambiemos una estrategia gradualista, que era enfrentar el problema del déficit por la vía del endeudamiento y no de un ajuste fiscal López Murphiano. No sé cuánto hubo, yo creo que había ahí un optimismo, el mismo optimismo de la dictadura militar o el mismo optimismo del menemismo. Digamos, claro, de que la disponibilidad de fondos es eterna. Okay. Yo recuerdo una entrevista a Fernando Enrique Cardoso, que adoptó una estrategia también similar a la de Menem, pero no con un tipo de cambio fijo, que decía, toda la hipótesis, con esa sinceridad majestuosa que tiene Cardoso, dice, la hipótesis en la que se basa nuestro modelo, el plan real, Cavallo podría haber dicho lo mismo, es que vamos a hacer un ajuste sobre la economía brasileña para modernizarla, financiado con un gran ingreso de capitales del mundo, que va a venir hacia acá. Y vino a la Argentina también. Y le pregunta el periodista, ¿y qué pasaría si un día se interrumpe ese flujo? No tenemos respuesta para esa pregunta. Es una... Mirá, no recordaba eso, es una respuesta textual. Y se produjo la interrupción. Digamos, la crisis de Indonesia y el sudeste asiático, después el default ruso, y la crisis brasileña se cortó. Y eso ahogó la convertibilidad.
Digamos, ese es el optimismo, que es el optimismo de las inversiones que iban a venir con Macri, digamos, un flujo que termina produciendo, hay un debate dentro de Juntos por el Cambio, larvado, yo lamento que no sea más explícito, cómo esa política, muy alentada por Sturzenegger, produjo un retraso del tipo de cambio que dejó al país en una vulnerabilidad extraordinaria por el déficit de cuenta corriente, que ya era muy elevado, de más de 4 puntos y medio a fines del 2017. Bastó que hubiera en el mundo la sospecha de que iban a faltar dólares por la posibilidad de una suba de la tasa de interés en Estados Unidos. Los inversores, cuando sucede eso, miran cuáles son los países van vulnerables a la falta de dólares y se van de esos países para que quebrara el modelo. Esta es toda una interpretación que dice que el problema de Macri no fue fiscal, ni siquiera fue de endeudamiento. Fue un problema de restricción externa. Claro, porque ahí yo también en una entrevista que creo que es la que vos hacés, que me pareció que está buenísima y que de paso la recomiendo en el programa de Daniel Tonietti con Diego Stulbark y Daniel Tonietti, donde se toca algunos de temas que ahí tocan varios, muchos más temas de lo que hemos estado hablando hasta acá, pero que vos decís que algunos señalaban que lo mejor que había hecho el gobierno de Macri era traer de vuelta al fondo, digamos. ¿No ves que hay algo también, no solo de financiamiento del déficit o de un problema de modelo económico, de una concepción de que el endeudamiento también garantiza cierto lineamiento de política económica hacia el futuro? A ver, yo lo pondría en estos términos. Creo que los que dicen eso no están pensando en términos de endeudamiento, no es por el endeudamiento. El endeudamiento te lo pondría así. El endeudamiento es la excusa, la coartada providencial, probablemente no tan deseada, para lograr lo que estoy ironizando, no necesito para lograr lo que queremos, que es que las reformas que no puede hacer la política local, la política doméstica, por los bloqueos que tiene de los intereses que tenemos que romper y de los consensos que tenemos que romper, nos venga impuesta porque pertenecemos a determinado club. Entonces, tener la auditoría del fondo, pertenecer a la OCDE, firmar acuerdos de comercio internacional, relevan a la política del costo que implica lograr las reformas que nos imponen esos sistemas si las tuviéramos que lograr solamente con un conflicto local. No sé si está claro lo que estoy diciendo. Sí, está clarísimo. Y entonces ahí, por ahí una pregunta en este contexto electoral. Ahí viene el concepto de lo mejor que hizo Macri, obviamente que lo dice irónicamente, es traer al fondo. Claro. Macri está arrepentido. Es deliciosa la idea, porque Macri dice, trajimos al fondo y permite todo este viva la pepa. Era mentira entonces, que el fondo nos iba a disciplinar. A mí, hay otra declaración que me preocupa más, que es cuando él dice que se lo toma un poco en sorna, pero me parece, cuando él dice, se toma un poco como cuando dijo la inflación se soluciona en 2 minutos, que él dice, si estábamos nosotros, el acuerdo, digamos, el cronograma de pago se arreglaba en 2 minutos. Viste que antes de este acuerdo que se firmó el año pasado, el cronograma de pagos eran 10 mil millones de dólares por año, era un cronograma de pagos impagable, y a mí me parece que hay ahí una confesión sobre cuál es el rol y el condicionamiento. Digamos, si yo ganaba, se solucionaba. Si yo pierdo, ese cronograma de pagos es impagable y condiciona de otra manera, pero eso ya es una opinión muy, muy personal. Está bien lo que estás diciendo, Al. A ver, Macri piensa un poco así. Si yo perdía, no se puede pagar. Y entonces eso me parece... Él tiene identificada su triunfo con la virtud. Todos tienen un poco identificado el triunfo con la virtud. Pues. Y es un gran motor del líder y del liderazgo y una autojustificación de por qué pelean por sus ideas. Macri dijo algo extraordinario cuando perdió las elecciones. Dijo, la gente se equivocó. Sí. Sí. Sí, y todavía que había perdido las PASO, con lo cual después matizó, pero ahí...
Sí, sí, sí. Hay mucho para pensar, porque en el fondo, ¿cuál es mi visión en ese punto? En el fondo de ese pensamiento, y es algo que está absolutamente en debate dentro de Juntos por el Cambio, es el gran debate dentro de Juntos por el Cambio en este momento, y no sé si se dan cuenta ellos, A ver. es si la política juega a favor o en contra del bienestar de la gente. La existencia de la política. ¿Cómo sería ese debate? A ver. Claro, porque cuando yo digo, yo no quiero pactar con nadie, Claro, sí. lo que estoy suponiendo es que el progreso se produce por la virtud de una receta abstracta a la que la política, la negociación, el conflicto, las dificultades la frenan. En el fondo, lo que hay detrás de esa idea y lo que hay detrás del espíritu tecnocrático de una parte de la derecha argentina y de una parte del PRO, es la idea de que la política es un déficit y de que hay que traer una lógica, una racionalidad superior a la del comité o a la de la unidad básica, que durante 50 años fue la lógica del cuartel. Acá me interesa ser claro en esto. Los que apoyaban gobiernos militares, la salida militar era una salida militar que venía a cortar procesos de violencia o de desorden, de facto, pero también era una salida modélica. A ver si le entregamos el problema a estos señores que se levantan temprano, planifican su vida, están jerarquizados, pintan todo de blanco. A ver si el orden del cuartel no nos salva del caos de la política. Como eso fracasó y generó el mayor caos de los caos, hay todo un sector de la sociedad argentina que piensa que hay una racionalidad distinta de la política, en este caso la de la empresa. Estos señores que saben hacen business plan, estudian en universidades internacionales, manejan grandes masas de gente, digamos, ¿no serán ellos los que nos van a salvar de este? Y en el fondo del pensamiento de Macri hay esto. Dejen que operemos los empresarios, déjennos aplicar una receta y suspendamos la política. Porque la política en el fondo es un límite, es un obstáculo. Del otro lado lo que hay es una idea de sin política, sin construcción de consensos, sin plantear determinados conflictos y determinados consensos, no hay receta que se sostenga, porque estamos en democracia. Claro, no, lo que pasa es que para mí hay un gran problema que es que vos, o sea, que en este contexto está ocurriendo, hay procesos de ajuste y que sea necesario otro nivel de ajuste. Ahora, no cualquier ajuste garantiza que vos podés controlar la inflación. Y si no controlas la inflación, va a haber un problema serio de gobernabilidad, me parece. Más que un problema de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque si la abstención se sigue manteniendo como un fenómeno muy importante y nace un gobierno con una legitimidad acotada de origen, cuanto menos legitimidad de origen, más legitimidad de ejercicio necesitas. Es decir, más necesitas invocarla rápido. Ahora, si venís debilitado en el origen y además tardás mucho en dar resultados, no sé a dónde nos aproximamos y no sé si la impugnación a la clase política no termina siendo una impugnación a la democracia. Este es el peligro que veo yo hoy en la Argentina. ¿Cuánto te preocupa en ese sentido Milei, personajes como Milei? Mucho, mucho. Es decir, Milei dice que los problemas argentinos surgieron con el voto universal. Por O eso con mismo el te voto pregunto. obligatorio. Y dice que se dedica en sus ratos de ocio a tirarle dardos a la foto de Alfonsín. No porque yo sea alfonsinista, pero entiendo que en el lenguaje común de la Argentina, Alfonsín está identificado con el origen de la democracia del No, 88-83. no solo eso, el otro día a mí me llamó mucho la atención que haya pasado desapercibido en su acto de cierre, habló de socialdemócratas basura, basura de socialdemócratas. Todo eso son signos de, de, de un populismo de otro tipo, pero tan populismo como el que es criticado habitualmente. Te hago una pregunta por ahí un poquito más personal sobre tu trayectoria. Digamos, vos en tus entrevistas hablas mucho de Dualde. Entiendo que durante los 90, bueno, trabajaste en ámbito financiero, cubriste la Constitución del 94, ¿no es cierto? Cubriste varios episodios donde
digamos, estuviste cerca de los grandes referentes del conurbano bonaerense, de políticos del peronismo. Digamos, ¿de dónde viene? También escuché por ahí que tenías un padre muy antiperonista y que eso en parte te hizo como, digamos, no diría rechazo, pero no se me está ocurriendo otra palabra más Reacción, sutil. reacción. Reacción. Vos usabas esa palabra, reacción. Digamos, ¿de dónde, cómo vos hablaste de la psicología? Entiendo que te analizás hace mucho, 23 años. Lo único que me llamó la atención era que haya sido el mismo analista. Yo que soy hijo de psicoanalistas, pero digo, y tratando de que nos cuentes un poco sobre digamos, cómo llegaste a este interés por el conurbano en términos personales, por el peronismo y por todas estas cuestiones. A ver, siempre yo creo que el azar tiene mucha participación en mi vida, probablemente porque me falten otros 23 años de psicoanálisis. La primera vez que me interesé, que se me abrió en la cabeza el tema del conurbano, vuelvo a Fernando Enrique Cardoso. Tiene que ver con unas declaraciones que hace Cardoso en un libro muy interesante que se llama El presidente según el sociólogo. Es un libro del año 98, de su segunda campaña presidencial, donde él está hablando, una entrevista con un periodista, es el libro, él está hablando del Gran San Pablo y dice que hay áreas del planeta cuya carga demográfica, cuya densidad, etcétera, desbordan las instituciones que nos hemos dado en los últimos 400 años para convivir. Desborda la escuela, desborda la cárcel, desborda la policía, desborda el hospital, colapsan. Morena Domínguez. Yo a eso después estudiando, no es una idea mía, es una idea aprendida por este libro, le agrego la velocidad de esa concentración demográfica, que es crucial. Lugares que eran desiertos y en 50 años se hicieron megalópolis. No hay forma de asimilar esa velocidad, de crear una comunidad en ese agrupamiento. Ahí hay algunas ciudades chinas que, ¿no? Que crecen a 7 millones de personas bueno, pero eso sería para otro programa. Pero bueno, perdóname, te interrumpí. No, veremos cómo funciona cuando tengan un ajuste. Está bien. China se va a probar el día que tengan un ajuste. Está bien. Digamos, cuando alguien de clase media lo vuelvas a la clase baja. Mientras todo va para arriba, todo va bien. El problema es que esta velocidad se juntó después con desindustrialización. Ahí está bien. Crisis de la infraestructura, pobreza. Faltaba ese ingrediente en la ensalada. Entonces, a partir de ahí me interesó el conurbano y escribí un primer ensayo para La Nación hace mucho tiempo, que es la base de mi idea. Por instigación, diría yo, de Martín Sivak, que estaba en Planeta, y de Martín Iraola, que era el jefe de Martín y era el líder de Planeta en ese momento, pensé en armar un libro de 7 ensayos, uno de los cuales era el conurbano. Y me metí ahora sí a estudiar el conurbano y bueno, terminé perdido en el conurbano, que es inabarcable. O enamorado, nos pasa. Yo venía de Capital. Y más interesado, Rodrigo Sarazaga, que es un cientista político, un tipo que conoce muchísimo el conurbano, porque además es jesuita y trabaja en esa área como religioso, escribió un libro que se llama, editó un libro con muchas firmas que se llama El conurbano infinito. Y el conurbano es infinito en su dimensión y es infinito, no lo terminás de atrapar. La administración pública no puede definir cuáles son los partidos que integran el conurbano. Te encontrás con 20 clasificaciones. La provincia de Buenos Aires tiene una, la ciudad tiene otra, la nación tiene otra, cambian con el tiempo. Es inatrapable, por eso no lo podemos gobernar. Otra pregunta, ¿viste? El programa se llama Caramelo de Madera y intenta hacer... Me gusta la expresión. ¿Te gusta? Está bien. Intenta hacer una referencia a que estamos masticando algo que de pronto te das cuenta que no tenías que estar masticando, digamos, ¿no? Y pretende muy humildemente discutir alguna otra cosa que sea más rica, digamos, ¿no? Pero si tuvieses que pensar, vos que sos una persona de medios, digamos, ¿no?
¿De qué cosas están discutiendo los medios que son una especie de caramelo de madera y que nos distraen de otras cosas más importantes que deberíamos estar discutiendo? ¿Cuáles son los elementos distractivos, digamos, de la agenda de comunicación hoy? No digo que sean adrede, pero que están ahí haciéndonos masticar. No, yo creo que lo que hay, lamentablemente, en la Argentina y en la mayor parte de los países de Occidente, si uno va a Estados Unidos, yo voy mucho a Estados Unidos, consumo medios americanos, televisión mucha, y es peor que acá eso, creo que hay populismo. Mediático, digamos. Claro. Es decir, dar respuestas sencillas a problemas complejos, indagar de alguna manera qué es lo que la gente quiere escuchar y decírselo exagerado, no problematizar lo que el oyente o el lector está pensando, sino más bien confirmarlo, ser su vocero, no alguien que interpela. Reproducir la agenda de la política. Uno mira el canal A y es todo tal partido, y el canal B es todo tal partido y no se cruzan. Cámaras de eco, yo escucho lo que quiero escuchar, escucho lo que reproduce mi propia voz. Todo eso traiciona la misión originaria de los medios. Los periodistas tenemos fueros garantizados por la Constitución. Es un privilegio que no es para nosotros. Esos fueros nos los dan, la sociedad nos los da, porque se supone que tenemos una misión estratégica que es liberar a la sociedad de los prejuicios, emancipar el intelecto, racionalizar la vida pública, estimular el sentido crítico, sospechar frente al poder, desmentir y desenmascarar al poder. Por eso tenemos fueros. Y creo que esas son misiones que el periodismo está traicionando en general, en muchos lugares, sobre todo en los medios audiovisuales. Y yo te hago una pregunta, ¿y eso te parece que es por una cuestión de qué conduce la rentabilidad o por una cuestión de rentabilidad, de segmentación de las audiencias, de proliferación de medios de comunicación, de qué? Sí, no lo tengo muy estudiado. Me parece que reproduce también otros fenómenos que se dan en las redes sociales. Uno mira X, se llama ahora, es lo mismo. Es lo mismo, ahí no hay reflexión, hay bullying. Entonces, es un sistema dominado por el bullying. Que hace juego con la política de este momento y hace que el periodismo carezca de una agenda propia. En democracia, la democracia occidental, el proyecto democrático ilustrado que se funda en el siglo XVII y XVIII y que más o menos enmarca nuestras instituciones, supone que la verdad está entre, no en. Que la verdad es hija de una discusión, de un diálogo, de un intercambio de ideas, para la cual no tengo que matar al otro, porque si mato al otro me quedo sin interlocutor. El periodismo debería ser una organización, una institución que contribuya a eso. Que organice ese debate. Y creo que está un poco minando eso. Hay seguramente la conocés, digamos, está una cita de un premio Nobel de Economía que dice que hay 4 tipos de economías, ¿viste? Dice desarrolladas, no desarrolladas, Japón y Argentina. Y hay ahí como... Se la suele entender como algo peyorativo, digamos, porque está como con Argentina contrapuesta a Japón. Digamos, pero cuando uno ve los datos más superficiales, hay como cierta cosa extraordinaria de Argentina, aunque sea en términos estadísticos. Y si a vos te parece que esa es una cita interesante para pensar algo o no, y si lo es, ¿por qué? ¿Qué es lo que uno podría pensar? ¿Qué particularidades tenemos que se asocian con algunos de los problemas que estuvimos conversando? Lo que esa cita dice es que la Argentina tiene todo y vive en crisis. A diferencia de Japón, que no tiene nada y logró en la época en que se dijo aquella cita, no es el Japón de hoy. Pero en aquel momento, creo que fue Samuelson el que la dijo. Kuznets. Yo pensaba que era Samuelson. Pero es esa época, efectivamente.
Claro, en aquella época Japón, se podía decir, hicieron un gran capitalismo sin nada. No me quiero tentar, no quiero caer en la tentación de saber por qué el problema argentino. Es una pregunta. Mi amigo Gerchunov tiene una respuesta extraordinaria. A ver. ¿Será el agua? ¿Qué sé yo? Ahora, Julio Irasusta, con cuyas ideas no comulgo para nada, era un historiador nacionalista, pasablemente antidemocrático, muy rosista, de los años 30, muy importante en la historiografía revisionista y nacionalista, de los más serios, tenía una frase que sí me gusta. En la Argentina la riqueza conspira contra la grandeza. Estamos muy afincados en la idea de que tenemos todo y de que eso nos va a salvar. De que la riqueza es la riqueza de los recursos naturales, el litio, vaca muerta, tenemos los pescados, las vacas, la soja. Liberia también tiene todo y están sumergidos en la peor de las miserias. Y Suiza no tiene nada y es un país rico. Hay una idea de que estamos condenados al éxito, que estamos esperando y de que se nos va a dar la oportunidad. Ahora, lo estamos escuchando todo el tiempo, la guerra demanda nuestras cosas, ya está, ya llegó el momento. Y entonces eso nos demora en la construcción de una estrategia. En la creación de instituciones, en la inteligencia de darnos una política, en el sentido muy amplio de la palabra. Muy amplio de la palabra. Perfecto. Carlos, bueno, muchísimas gracias. A vos. Muy interesante la conversación, muy estimulante. Bueno. Menos de mi lado. No, desde el mío también. Y aparte, un gusto en términos personales, ya te dije. Así que, bueno, eso, muchísimas gracias y capaz que entonces podamos repetir en alguna otra oportunidad. Cuando quieras. Seguimos saboreando el caramelo de madera. Sigamos en eso. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Chao. Gracias.